Y algunos están especulando, ¿no? ¿Qué irá a pasar entonces finalmente? Nosotros no queremos especular, pero sí queremos analizar la situación y buscar caminos y vías de solución a este entrampamiento o aparente entrampamiento. Para eso estoy acompañado en nuestra mesa de análisis con Edgar Villanueva, él fue congresista de la República, y también con el analista político Miguel Antezana, a quienes de inmediato le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Reinaldo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros lo pusimos aquí en la mesa de debate en cuanto apareció la propuesta del presidente el 28 de julio. ¿Es la manera de acabar con la crisis o, a juzgar por lo que viene sucediendo, ha agudizado aún más la crisis y la polarización en el país? Gracias por la invitación. Primero quisiera decir con toda claridad que lo que opino ahora es una opinión personal, muy independiente. Yo he sido invitado por Alianza para el Progreso, por su presidente, el señor César Acuña, amigo mío, a quien estimo mucho, para ser candidato en las elecciones regionales pasadas. Por 2.000 votos no estamos en el gobierno regional de Apurímac. Yo agradezco esa invitación. Sin embargo, tú puedes notar, y todos podemos notar, que hay una serie de contradicciones incluso en las versiones respecto al tema del adelanto de elecciones. Ha habido una decisión de Alianza para el Progreso en el sentido de que están de acuerdo con el adelanto de elecciones siempre que sea por 2 votaciones de 87 votos cada uno, es decir, 2 legislaturas sucesivas. Con una mayoría que sería más rápido, mucho mejor, y para evitar gastos. Y muy poco probable. Es muy poco probable además, pero sin embargo ya he escuchado a algunos miembros del Congreso de Alianza para el Progreso que están en contra del adelanto de elecciones. Espero que esto se dilucide en el partido. Yo tengo una reunión pendiente con mi amigo César Acuña, ojalá que esta cosa se aclare. Sin embargo, como digo, mi posición es personal, quede claro esto. Yo creo que la crisis se ha ahondado. Después del diálogo, que yo le llamo un diálogo a la bandera, porque es un saludo a la bandera, en verdad la cosa parecía que se estaban poniendo paños fríos, darle un poco más, ¿no?, de secuencia tranquila a este tema, pero inmediatamente revientan las bombas en el Congreso, empiezan investigaciones hasta a los encuestadores, ¿no?, propuesta de investigación, al hermano del presidente, en fin, generan una serie de tensiones mayores. Y ahora las declaraciones, que es en realidad la cereza en la torta de la vicepresidenta. La vicepresidenta es parte del Ejecutivo. Entonces, ¿qué está generando esto? Una crisis en el Ejecutivo. Eso fue evidente el 28 de julio, ¿no? Así pueda decir que solo entra en reemplazo del presidente cuando no está, es crisis en el Ejecutivo. Claro. Y está creando mayor crisis política, porque implícitamente la señora Meche Arauz está diciendo que el presidente renuncie, porque no sabe gobernar. No está gobernando, no hay gobernabilidad en el país. Está acusando al gobierno de incapaz. Así no hay que engañarnos. Y esa tesis se enfila, creo yo, con aquello que se está haciendo en el Congreso, ¿no? Se está trabajando por darle largas a este tema, ¿no es cierto?, para no resolver el tema de la convocatoria de elecciones o para el adelanto de elecciones, el proyecto de ley del Congreso, del Ejecutivo en el Congreso. Luego se está tratando de acallar al mismo presidente Vizcarra. Se le dice que no debe hablar, que no tiene por qué ir, ¿no?, al país a señalar su punto de vista. Y finalmente creo que se está preparando, ya tiene Mulder una propuesta de vacancia presidencial. Esto ahonda las cosas. Y el diálogo entre el presidente del Congreso, que ayer también se ha pronunciado, otra vez pechando al presidente de la República, está ahondando la crisis. No sabemos qué va a pasar mañana y hay que buscarle una salida. Yo tengo una propuesta, pero en fin, la podemos desarrollar. La conversamos ahora. Claro que sí. Por favor. Yo creo que en la medida que va pasando el tiempo, nos estamos alejando de la viabilidad y de la utilidad de la propuesta presidencial. Mientras más tiempo pase, mientras más se dilate el debate o tratar este tema en el Congreso, es más cuesta arriba llevar a cabo todo el proceso de elecciones para el próximo año, el 19 de abril. Incluso conforme pasa el tiempo se reduce el apoyo popular, 14 puntos menos ya tiene el respaldo popular. La viabilidad y también la utilidad, porque también vayamos a ver algo. En la medida que se distancian los tiempos, en la medida que esto va corriendo, se acorta la posibilidad de una supuesta campaña electoral y al final recordemos que estas elecciones, que de aprobarse
se van a jugar con la mayoría de reglas de juego anteriores. Lo único que va a aplicarse es la no reelección de los congresistas. Todo lo demás sigue igual. Es decir, postularían los mismos partidos, postularían prácticamente los mismos candidatos, no habría la tan cacareada democracia interna, no habría alternancia, en fin. Hay muchas cosas que no se están viendo y yo creo que mientras más pase el tiempo, como decía hace un momento, la utilidad de esta propuesta de salir de la crisis de gobernabilidad, de la crisis política que vivimos, yo creo que se convierte simplemente en algo que es aleatorio. No va a generar ningún beneficio a la población. Y la gente se está dando cuenta. Ciertamente que hay un gran apoyo. Ayer tuvimos una primera manifestación independientemente del número de asistentes. Pero yo creo que también la gente se está fijando en cómo está impactando esta crisis política en el campo económico, por ejemplo. Que yo creo que cada vez se está ahondando y se está sintiendo que la economía no está caminando como debiera. Entonces, aquí yo creo que hay que revisarlo y en la medida, insisto, que pasen más semanas en el que no se trate el tema, esto se va a desinflar. De acuerdo. A ver. Pero yo creo que a eso está jugando precisamente la oposición, de ganar tiempo. Ese es un juego político. Y el gobierno cometió errores, pues. Empezando por del tema de Tía María, el presidente cometió un gravísimo error al embrollarse en un tema, al querer jugar con ambos bandos, con empresarios y con los manifestantes. Ahora, parece que es el modus operandi del presidente. Pero a mí me parece un gravísimo error. Gravísimo error. Hace ¿cuántos días? 7, 8 días dijo, me pueden investigar 10 veces, no pasa nada, y 8 días después, una semana después, sale diciendo, quieren amedrentar al Ejecutivo, o sea, cambió de parecer en un día para otro. Yo creo que ese es el modus operandi del presidente. Yo creo que el gobierno en general está cometiendo gravísimos errores. Le falta expertise político. ¿Y qué es lo que pasa? Como dice acá el amigo, la manifestación de ayer no fue en realidad un moco de pavo, ¿eh? Estuvo bien, fue fuerte, sin embargo no era lo suficiente. ¿Y sabe por qué? Porque esta situación del manejo político inadecuado del gobierno ha generado dudas en la población. Está a la expectativa, está en contra del Congreso, eso no se puede negar, quiere que se vaya el Congreso, pero ahora también quiere que se vayan todos, que se vaya también el gobierno, porque el gobierno tampoco le está asegurando nada. Mira, yo quisiera señalar lo siguiente, el impacto, por ejemplo, en provincias respecto a movilizaciones es menor. Acabo de estar en Apurímac, en Cotabambas, en Grau, en Abancay, en Andahuaylas. ¿Qué sucede? A mí me causó una enorme sorpresa que comuneros campesinos de Cotabambas, por ejemplo, hoy estén preocupados por la situación política nacional. No se movilizan, pero están preocupados por la crisis. ¿Sabe por qué? Porque en Cotabambas ya hay inversiones. Ya el Estado está haciendo buenas inversiones a pedido y exigencia y por la lucha del pueblo que alguna vez comentamos. Los paros en Cotabambas, en Las Bambas, etcétera. Ahora hay cerca de 90 proyectos, 40 en ejecución. ¿Y qué pasa? ¿Sabe cuál es la producción de los campesinos ahora? De los comuneros, lo cual es saludable. No queremos crisis, porque nos van a paralizar nuestras obras. Ese es el reflejo de lo que sucede en el país. No quiere el país más crisis, que se ahonde esto, porque está paralizada la economía. Pero vemos un gobierno central que profundiza la crisis y la paralización, ¿no? Y es verdad, ustedes empezaba diciendo, quieren callar al presidente para que no vaya... Bueno, el presidente está en campaña, inaugurando trochas, y no creo que necesite del Congreso... el Congreso obstruccionista para hacer lo que tiene que hacer como poder ejecutivo que es, ¿no? A ver, no sé qué piensa Miguel. Recordemos que Martín Vizcarra asume la presidencia reemplazando a PPK, es decir, él no tenía, yo supongo, la más mínima idea de que iba a llegar a ser presidente. Sí, porque algunos lo denuncian incluso de que estuvo ahí manejando hilos, ¿eh? Y conversando con parlamentarios para la salida de PPK, por lo menos Mecha Arao, por lo menos Mecha Arao lo está haciendo frontalmente y está diciendo, señor Vizcarra, usted váyase, que nosotros acá queremos trabajar, pero el señor Vizcarra a su estilo, calladito, queriendo quedar bien con todos, ¿no? Parece que él quiso ser presidente. Hay muchas historias que van como quiere ahora Mecha Arao, porque sí, por eso le digo. No lo sabremos, porque también si vamos también a lo que pasó, recordemos que lo metieron en la congeladora y lo mandaron para la embajada de Canadá. No, pero permíteme, en este caso, y salió de ahí. Permíteme, en este caso, ya el APRA la ha lanzado a Messi
Y el fujimorismo ha dicho que ¿no? parece muy bien que asuma la presidencia. Están pidiendo la renuncia del presidente. Entonces, esta es una crisis de dos. Yo sostengo lo siguiente. Perdón, una crisis en las alturas. Esta crisis del fujimorismo desde que perdió la campaña presidencial la declaró. O sea, la gran estrategia desde que asumió el Congreso y asumió PPK la presidencia fue simplemente entorpecer el gobierno, fue hacerlo ver. Eso es evidente. Eso es evidente. Claro, o sea, esta crisis no es de ahorita. Esta crisis viene desde el 28 de julio del 2016. Entonces, tampoco hay que creer de que todo esto de culpa de Vizcarra. Hay que ponerlo en su lugar. Ahora, cuando él asume la presidencia, ciertamente no estaba preparado para ser presidente, y desde ese momento en el que se rodea de asesores que lo mandan para el lado estrictamente político, recordemos que él solamente ha lanzado medidas políticas. Él al comienzo, su primer gran discurso cuando asume en marzo fue la lucha contra la corrupción. En el 28 de julio del 2018, ¿no? que fue su primer discurso presidencial, se lanza con las primeras reformas constitucionales. Pasa toda la mitad del año 2018, empezamos de nuevo, entonces sí comienza de nuevo a generarse otro cable de cultivo y tenemos otro mensaje político el 28 de julio del 2019. Pero fíjate, si vemos por el lado de estadista de Martín Vizcarra, no lo vemos. No vemos a un presidente ejecutando obras, no vemos a un presidente gerenciando el país. Entonces, por supuesto, eso le da pie a la oposición en el Congreso para atacarlo, para tumbarlo, y esto yo creo que es lo que está en este momento jugando. Y ciertamente, yo creo personalmente que la propuesta de reforma de elecciones de adelanto, eso va a ir al archivo, eso no va a prosperar. Y yo creo que mientras más pase el tiempo, lo que decía en el bloque anterior, yo creo que hasta cierta razón hay de mandarlo a la congeladora. Porque si nos vamos a un año, solamente para adelantar un año de un nuevo gobierno, pero con la misma gente que postularía, porque estamos jugando con la regla de juego anterior. Entonces, no va a haber ninguna renovación, no va a haber ninguna solución a ninguna crisis. ¿Quién va a querer por una cosa tan transitoria, de un año? Exacto. Incluso hasta para ministro, uno va a decir que... se va a lanzar a eso. Es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero grandísima. Entonces, yo creo que mientras más pase el tiempo, la gente va a comenzar a darse cuenta y el apoyo va a seguir cayendo. Y por supuesto que esto lo va a cosechar el Congreso para darle razón a su oposición, que si bien es cierto que hay una base política, también hay una base real en lo que nos estamos viendo las consecuencias. Claro. Ahora, yo coincido acá con el amigo en el sentido de que en efecto esto nace por la sangre en el ojo del fujimorismo. Al haber sido derrotado, no aceptó la derrota y dijo incluso que iba a gobernar el Congreso. Ahora bien, entonces la crisis sí tiene larga data, sin embargo se ha agudizado en este tiempo. La llegada de Martín, y cuando Martín Vizcarra, cuando creían que iba a ser una especie de marioneta, ¿no es cierto?, salta para el otro lado y se pone en realidad en contra de él, fujimoristas se sienten traicionados. Ahora, ¿qué sucede? Lo que yo digo es lo siguiente: si el Congreso archiva esto, ¿creen ustedes que el Ejecutivo se va a quedar, o Martín Vizcarra se va a quedar simplemente, no digo con beneplácito, callado frente a esto? Sería una derrota política. Yo creo que lo que Martín Vizcarra va a buscar es, por cualquier medio, hacer cuestión de confianza. Ya sea... Bueno, pero ahí se va a encontrar con un problema. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que eso tiene que pasar en consulta. Ahí nomás el Tribunal Constitucional se va a tomar 2 meses o 3 meses y todo parece indicar que le va a decir, señor, esto no procede. A ver. Los antecedentes. El año pasado ha habido cuestiones de confianza sobre temas constitucionales. Este año hay precedentes. Entonces yo creo que ahí es el juego de Martín Vizcarra. Yo digo con toda transparencia, creo que el señor Martín Vizcarra está jugando al 2025. Sí, yo también estoy convencido. Por eso quiere irse con olor a multitud. Necesita salir, claro, con olor a multitud, pero ojo. No quiere irse como un presidente fracasado que no hizo nada y que inauguró trochas y que se le morían los bebés prematuros. Si estamos de acuerdo en eso, hay que estar de acuerdo en lo siguiente: él no va a aceptar una derrota en toda la línea política. Que retroceda respecto al pedido de adelanto de elecciones, no lo va a hacer. 2, que el Congreso se le cierren las posibilidades, él va a usar todos los mecanismos posibles, legales, para eso. Ahora, se enfrenta pues a una carga enorme, han logrado recomponer sus fuerzas fujimoristas, ¿no?, apristas, etcétera, y tienen otros aliados, y ahí sí es el temor. Pero cuidado, pueden incluso vacarlo,
pero 87 votos frente a un 92% que repudia este Congreso. Entonces vamos a entrar en una crisis otra mayor. torpeza gigante del Congreso vacar al presidente. Terrible. Claro, sería terrible. Yo creo que ambas posiciones están jugando a eso, ¿no? son terribles. Y lo que hay que exigirle a ambos es lo que tanto repiten. El Perú primero, pues, el Perú primero, no el 2025, ¿no? O sea, hasta el Fujimorismo, yo creo que tengo una propuesta. Yo creo que a la larga vamos a llegar finalmente a eso por la misma presión social. ¿A qué me refiero? Vizcarra, yo ahí sí discrepo un poco. Yo no creo tanto que sea una jugada de Vizcarra. Más es jugada de la gente que lo rodea. ¿Cómo? Vizcarra no tiene, es más, si tú lo ves, no tiene ese carisma político, no tiene ese carisma de un líder. Claro, ni liderazgo, claro. No lo tiene. Entonces, es más, en las actitudes, la comunicación no verbal de Vizcarra es muy de, y esto no lo digo despectivamente como lo llegó a decir algún congresista por ahí, es de pueblo, es de provincia, pero ojo, eso está bien. Pero sin embargo, el liderazgo político para una ciudad como Lima, donde hay una gran mayoría de electores y para donde se está moviendo todo este panorama, todo este escenario político, entonces no calza. ¿Qué pasa? Que él va a tener que de alguna manera transar con el Congreso. Y por ahí se lanzó también un posible escenario en el que no vamos a las elecciones adelantadas, pero entonces vamos a tratar el tema de la inmunidad parlamentaria, claro, o vamos a tratar algún tema que se quedó por fuera. Claro, la bicameralidad sin posibilidad de reelección inmediata. Exacto, porque a los congresistas no les conviene irse, estemos claros. Hay una serie de prerrogativas, de beneficios que nos van a soltar por 2 años. Segundo, al país tampoco le conviene tener un nuevo Congreso por 1 año. Claro, es un absurdo. Claro. Segundo, no vamos a tener tampoco a un posible presidente nuevo que venga precisamente de esta cantera que estamos criticando de los políticos tradicionales. Entonces, fíjate que también nos están forzando a llevar hacia un escenario que sería más de lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cambio que está proponiendo Vizcarra? ¿Cuál es el cambio que está proponiendo esa nueva gobernabilidad? Yo creo que a la larga simplemente lo que estamos haciendo es estirando este escenario de que él está manejando políticamente esto y se va a ver forzado a trabajar desde el lado del ejecutivo, a trabajar como un estadista, a mostrar obras. Porque si tú estás asumiendo que de verdad van a haber elecciones, entonces ¿para qué estás trabajando un presupuesto en el Congreso? ¿Para qué estás hablando de un plan para el 2020? ¿Para qué tienes una comisión bicentenario si todo esto va a quedar en nada el próximo año? Claro. O sea, fíjate que hay una serie de inconsistencias que a mí me llevan a pensar que esto al final simplemente va a haber algún negociado, en el sentido, por supuesto, ya, ahí vamos a llegar ahorita. Alternativas de solución, propuestas de solución. A ver, primero empecemos con... Es verdad. El señor Vizcarra no inspira. No es un líder. No. Pero tiene sus legítimas ambiciones. Sí, como cualquier peruano las puede tener. Entonces, él aspira a las elecciones de 2025 en mejores condiciones, saliendo, como decíamos, con la gran multitud. Sin embargo, es verdad lo que dice. Hay varios problemas. Yo no comparto la tesis de que Vizcarra vaya a retroceder. Vuelvo a repetir, sería una derrota en toda la línea. Y la negociación, más bien, creo yo, va por otro lado. Lo que tú decías, coincido. Puede ser que la alternativa sea un Senado, ¿no es cierto?, pequeño. Es decir, elecciones adelantadas, pero un Senado pequeño. Es más, yo creo que, dada la figura, el retraso al que están jugando la oposición en el Congreso, lo que le va a quedar al gobierno es exigir que incluso las elecciones no sean pues en abril. Han habido históricamente muchas elecciones fuera de esa fecha. No tiene que haber un recambio un 28 de julio. Pueden ser las elecciones, yo sugiero, por ejemplo, en octubre en la primera vuelta y en diciembre en la segunda. Lo que exige al pueblo es que se vaya a este Congreso. Eso no entiende la gente. Por eso digo, 87 votos, cuidado, así sea vacancia, o lo que tengan que hacer en mayoría no supone ya reflejo. Están deslegitimados los congresistas. Entonces, hay que entender eso. Y si anoche ha empezado, porque anoche ha empezado la movilización política, esto puede irse desarrollando mucho más. No ha sido un fracaso para mí esa movilización, he estado allí, ¿no? Y puedo dar fe de que han habido más de 4.000. Ahora, bueno, sí se ha desacelerado un poquito, ¿no? Ya Janet Sánchez dijo, no voy, ya retiro la investigación. O sea, parece y prácticamente lo ha dejado sin piso al propio presidente del Congreso, que salió a apoyarlo. Así, horas antes nomás. Lo ha dejado. Bueno, insisto, se van a ver obligados a negociar. Yo necesito una serie de estabilidad de parte del Congreso para gobernar desde el Ejecutivo.
y tú también desde el legislativo necesitas entonces no que te lancen las amenazas. Porque, ojo, esto no de que disuelva el Congreso no se puede. El único camino posible constitucional sería entonces que sí, que presente una cuestión de confianza, que se la niegue y se va a hacer elecciones. Sin embargo, nuevamente insisto, para esa jugada, para esa arma que tienes en el bolsillo, la puedes utilizar solamente hasta antes de julio del próximo año, porque ya en el último año del mandato del Congreso no se puede disolver el Congreso. No, pero estamos en septiembre. Además, otra cosa, en el supuesto que tú presentes la cuestión de confianza y se disuelve el Congreso no es que desaparece. Queda la comisión permanente. Y la comisión permanente tiene mayoría fujimorista. O sea, tenemos un Congreso reducido que va a seguir ahí. Que va en uno mismo. Entonces, yo creo que la gente, en la medida que también comience a estar más informada y que tenga un nivel mayor de criterio, se va a dar cuenta entonces que esto no es tan emocional. No es tanto de salir a la calle y apoyarlo, no es tanto de quedarse solamente pegado en el que se vayan todos, que se vaya el Congreso. Sí, todos estamos de acuerdo. Pero ojo, a nivel de conveniencia, ¿qué cosa es lo que más le sirve en este momento al país a pesar del Congreso que tenemos? A pesar del presidente que tenemos. Eso es lo que yo creo que tenemos que ver un poquito más allá en el mediano plazo. Porque tenemos 2 años, Reinaldo, que adelantamos 1 año. Y después, como dice el señor Villanueva, no, adelantemos entonces en octubre del próximo año. Entonces, adelantamos 6 meses. ¿Vale la pena gastar mucho sentido 700 millones de soles por 6 meses? Nos ha ganado la hora. Sí, solo 30 segundos. 30 segundos porque nos ha ganado la hora. Me parece que lo mejor sería que se junten, resuelvan el problema y, como bien dice el amigo Antesana, ¿no?, se busque una salida de ese tipo. Sin embargo, miren ustedes, acaba de haber el diálogo entre los dos presidentes del Congreso y el Ejecutivo e inmediatamente empiezan a petardear desde el Congreso. Entonces, ¿creen ustedes que va a cambiar de conducta el fujimorismo? Francamente, yo creo que si al fujimorismo le queda un poco de sensatez, tiene que cambiar de conducta en este plazo que le quede, porque tienen que ellos también mirar a las próximas elecciones, y si siguen así... Y tendría que mirar al pueblo, ¿no? Claro, porque el pueblo a eso voy. Los dos, Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos